Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gregorio Carrasco, soy subdirector del centro. Lo primero de todo, quería agradeceros vuestra presencia hoy aquí para escuchar a las 5 empresas. También agradecer a Ramón su intervención, precisamente porque es perfectamente compatible con la visión que tenemos desde Decathlon. Nuestro objetivo fundamental es compartir y no tanto competir. ¿De acuerdo? Esto es fundamental porque responde a una pregunta básica, que es el por qué estamos hoy aquí. Es una de las preguntas que nos hicieron en todo el proceso y es una de las preguntas que me gustaría responder. Nosotros estamos aquí porque queremos compartir, queremos conocer toda la red. Históricamente hemos vivido mucho nuestros propios valores, nuestra propia empresa, y es hora de irnos al exterior, ir a conoceros a cada uno de vosotros. Este es el porqué. Os voy a presentar la empresa brevemente, hablaremos sobre quiénes somos, sobre qué hacemos, hablaremos sobre lo que nos une en la toma de decisiones como empresa, hablaremos también sobre el Almacén Continental de Zaragoza, porque estamos en Aragón, y sobre qué son las cosas que nos diferencian. Si alguno alguna vez ha estado en este centro, nosotros vistos desde arriba seríamos este almacén. Son 52.000 metros cuadrados destinados a recibir toda aquella mercancía que viene de los países provenientes de Asia, sudeste asiático, y desde aquí entran todos con destino al resto de almacenes regionales dentro de Europa y finalmente a las tiendas. Pero ¿quiénes somos realmente? Si algo nos caracteriza es por realizar procesos de selección en los cuales valoramos fundamentalmente dos cosas en las personas: su vitalidad y su responsabilidad. Responsabilidad no entendida como hago lo que digo y digo lo que hago, sino esa ambición pura de intentar ir a por todo. Ambición por coger responsabilidad. No es suficiente con tener un pequeño perímetro. Hay que ir a por más, hay que tener ambición, hay que intentar ver todo como una red. Por lo tanto, estas dos cosas son las que a nivel humano más nos pueden destacar y son las que más queremos aportar al día de mañana a esta región. Nosotros, como podéis ver, pertenecemos al grupo Decathlon. El grupo Decathlon está extendido por prácticamente todo el mundo. Actualmente somos más de 59.000 personas componiéndolo. Estamos compuestos por gente de 60 nacionalidades diferentes, incluso más. Cada día que pasa es un auténtico reto presentar esta empresa, fundamentalmente porque cambian los datos. A más. Siempre es un 15% más, un 20% más, un 30% más. Tenemos tanta riqueza a nivel de grupo que tenemos hasta 300 puestos diferentes dentro de la propia red, que van desde el diseño hasta la fabricación e incluso la distribución de artículos deportivos, que es lo más conocido. Anualmente el grupo Decathlon contrata a más de 6.000 personas y invierte 500.000 horas en formación. Vuelvo a hacer énfasis en que esta formación va aumentando en función, va creciendo el grupo. Actualmente, si vosotros pensáis sobre el grupo Decathlon, recordaréis una tienda posicionada generalmente en las zonas exteriores de las ciudades, pero la realidad es que el grupo Decathlon la componen muchos sectores. Nosotros nos dedicamos al diseño de artículos deportivos, nos dedicamos a la logística, nos dedicamos también a la producción, aunque es algo bastante residual dentro de la propia empresa. Eso sí, tenemos poder directo sobre la producción y, obviamente, nos dedicamos a distribuir esos artículos deportivos de cara al cliente final. Hay una cosa que nos une, que nos permite a todos los eslabones de la cadena tomar decisiones coherentes. Siempre va a haber fricciones dentro de una empresa entre el departamento de producción, comercial, logística. Sin embargo, hay uno que nos une y nos permite tomar decisiones no de forma altruista porque somos un grupo, pero sí sabiendo que sacrificando una pequeña parte somos capaces de obtener más como equipo. Eso es nuestro sentido. La toma de decisiones diaria dentro de la empresa se toma en base a un sentido básico. Lo tenéis ahí escritos. Dar ganas y hacer accesible el deporte al mayor número de personas posible. Esto es fundamental porque cada persona que toma decisiones dentro del equipo aplica esta frase en su toma de decisiones. Si es algo que va a perjudicar este objetivo final, no se toma, no se lleva adelante. Y en Zaragoza tenemos a la logística. Es un centro de abastecimiento continental que, como os he dicho, distribuye al resto de almacenes regionales de Europa. Y os traslado las cifras del 2014. En el 2014 fuimos capaces de facturar 100 millones de artículos. Aproximadamente estuvimos expidiendo a las tiendas
un stock valorado en más de 500 millones de euros. Además, hicimos una progresión bastante potente, cercana al 40% en términos de facturación, y estuvimos trabajando más de 400 profesionales. Todo esto no solo genera actividad interna de contratación, sino también actividad de expedición. Lo que nos diferencia, fundamentalmente, el ser una cadena de suministro global, el tener la capacidad de ver cuál es la necesidad del cliente, el tener la capacidad de transmitir esta información al productor, todo ello a través de nuestra propia cadena, a través de la logística. Eso es lo que nos diferencia, el tener al cliente como decisor. En este gráfico lo que se representan son los diferentes niveles de la cadena logística. Podemos saber cuánta cantidad de unidades quiere un cliente final en un entorno regional concreto gracias a que hay una persona con visibilidad desde la producción sobre lo que está pasando en una tienda en concreto. Esto es fundamental. Hay un operario logístico que es capaz de decirle a un vendedor cuál es la disponibilidad de artículo que va a tener. Horizontalidad organizativa. Somos capaces de hablar con las diferentes marcas. En esta imagen lo que podéis ver es una reunión de 400 personas del almacén de Zaragoza, llevada a cabo hace 15 días aproximadamente, en la cual la marca Navalli, de artículos deportivos asociados al agua, explicaba su estrategia a los 400 trabajadores de la empresa. Esto es fundamental porque abre mentes. Permite, entre otras cosas, que haya 400 mentes pensando en cómo mejorar el servicio día a día. No simplemente una cúpula directiva o un departamento específico, sino 400 personas. Entonces hablo de mejoras concretas como el packaging, mejoras en la volumetría, etc. Ideas como la comunicación directa con los países de origen, creación de herramientas específicas de management y la optimización definitiva de los metros cúbicos del stock. Esto permite, entre otras